acompañarnos hasta el CDO Covaresa. Allí ha estado nuestra compañera Ingrid Zara para hablarnos también de los más peques, pero los más peques, cómo pueden verse afectados por el bullying. Esto es un problema que existe y por suerte cada vez nos estamos dando más cuenta los mayores. Vamos a verlo. CDO Covaresa, 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, pádel y mucho más. Hay 1000 maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Esta tarde hemos venido al CDO Covaresa porque queremos asistir a la Masterclass de defensa contra el bullying infantil que vamos a ver ahora mismo. Esau es el profesor y, bueno, eres profesor de defensa, ¿verdad? Sí, de defensa personal, Krav Maga. ¿Y qué nos puedes contar que les enseñas tú a los niños de tan pequeñitos? Desde estas edades tan pequeñas empiezas a enseñarles con juegos, ¿vale? Hacemos juegos dedicados un poco a la defensa personal. Ellos creen que están jugando muchas veces y en realidad lo que están haciendo es memorizar unos movimientos. Por ejemplo, un juego muy sencillo, a veces les decimos un juego que le llamamos el del cuchillo. Nosotros escondemos un cuchillo por la sala y tienen que encontrarle. Cuando encuentran el cuchillo, tienen que salir corriendo a una zona que le llamamos que es la comisaría, por ejemplo. Entonces, si ven a alguien con un cuchillo, tienen que avisar que hay un cuchillo, salir corriendo y decir cuchillo, cuchillo, avisar a todo el mundo y esconderse en comisaría. O si ven a un policía, pues ir a avisar a la policía o ir a avisar a un mayor. Y siempre les enseñamos ese tipo de juegos para que ellos comprendan que si ven a alguien con un arma por la calle, está prohibido llevar. Es un poco difícil, yo creo, concienciar también a los tan pequeñitos, Sí. ¿no? De que tienen que salir corriendo, avisar a sus padres y de que tienen que hacer ese tipo de procesos para que no les pase nada. ¿Cómo conciencias a los niños? ¿Cómo llegas bueno, pues que se queden con eso? Es que es complicado, lo veo yo. Es complicado, pero a la vez es fácil, porque cuando ellos no hacen lo que tú les has mandado, al que le pillan, por ejemplo, que se queda mirando o al que se va sin avisar a los compañeros, ese recibe un castigo, entre comillas, ¿vale? Y les mandamos a hacer, pues a lo mejor 3 flexiones o 2 burpees, algo que a ellos les cueste un poquito, pero que sea divertido. Entonces, claro, lo que evitan ellos es el tener que hacer flexiones. Por ejemplo, dices, si te pillan, tienes que hacer 5 flexiones. Entonces, claro, lo que hacen es salir corriendo para evitarlo y así van aprendiendo mucho más rápido y se quedan con el concepto de que nadie puede ir armado por la calle y si ven a alguien con actitud sospechosa, con un cuchillo, por ejemplo, que se vayan corriendo del sitio. Que lo eviten, sobre todo. Que lo eviten. Lo principal es evitarlo. Esau, te dejamos porque empieza la clase y luego continuamos con una clase un poco más de mayorcitos y también te veremos aquí. Así que en un ratito nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Evitamos el que la agarre. Ahora llega, siguiente parte, imaginaros que no le ha dado tiempo y la agarra de la camiseta. ¿Qué hacemos? Como que fuese una guitarra de rock, ¿vale? Como un rockero cuando hace así con la guitarra. Lo mismo, vamos a hacer el mismo juego. Vamos moviendo ahí la guitarra, ¿vale? Según la agarra, le quita la mano y se va. Y le está diciendo, déjame, no le ha pegado, no ha hecho nada para pegarle. Simplemente le ha dicho que le deje. Estamos aprendiendo a defendernos y a atacar. ¿Y esto normalmente nos suele pasar en el cole? A veces. Y esta es una forma que nos están enseñando para que nos podamos defender, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo hacéis? Que yo os quiero ver. Estamos intentando pelearnos y él me está intentando defender. Cuando nos van a atacar, nos tenemos que defender con el antebrazo y cuando vamos a atacar tenemos que golpear con la parte esta del brazo. Y cuando eso es por arriba y por abajo tenemos que defender con esta parte del brazo. Cuando nos van a golpear con la derecha, con esta zona, lo defendemos así y cuando con la izquierda, así. Muy bien, chicos, pues venga, que yo os quiero ver a ver cómo lo hacéis. Estamos evitando que nos agarren y evitar peleas. Estamos, sobre todo, evitando peleas que muchas veces en el cole con los compañeros es lo que nos pasa, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se llama este movimiento? La guitarra de rock. ¿Qué es lo que te está enseñando hoy Esau en esta clase? A defendernos. ¿Y de qué manera? ¿Estamos evitando problemas? Sí, En todo momento, si hace falta, salimos corriendo, ¿no? sí. A ver, chicas, contarme qué es lo que habéis aprendido hoy. A defenderse.
¿Y qué nos ha enseñado Esaú que hay que hacer siempre, siempre, siempre para pedir ayuda? Gritar. ¿Os ha gustado la clase de hoy? Mucho. ¿Sí? ¿Vais a repetir? Sí. Para los cuerpos que deben desvanecerse el tiempo, escapándose, resbalando entre los dedos para las almas que ahora viajan más ligero, que han soltado lastre y que saben también que hay una voz dentro y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego, dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo, sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás. Ahí teníamos a los chicos, a los más peques de la casa, porque es importantísimo que entendamos que los pequeños muchas veces no saben cómo comunicarse con nosotros y a lo mejor a través de este tipo de estrategias y este tipo de actividades puede ser que consigamos hacerle un poquito más fácil la vida a los niños, porque el dato que estábamos viendo ahí, 1 de cada 3 niños afirma que en su clase hay algún tipo de bullying. Eso es un dato a tener muy en cuenta. Pero ahora cambiamos totalmente de tercio. Buenas noches, Jaime Sanz, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Guardao? ¿Qué tal? Oye, comentando lo anterior, que no hay que dejarlo. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas la Asociación de Iniciativas Empresariales organizó una cena para recaudar fondos para hacer una nave espacial en el clínico? Pues al final, de momento, se han recaudado 4.200 euros, que es bastante dinero, para poder ayudar a hacer esas naves espaciales para que la estancia de estos niños en el hospital sea lo más posible. Estaba viendo la iniciativa de Por Derecho. De Por Derecho, en y el Teatro he Cervantes, dicho, sí. qué casualidad que a varias personas se nos ocurre lo mismo y qué bueno es que la gente ayude. No solo por Navidad, sino antes de Navidad. Eso es. Eso, no solo por Navidades, sino todo el año, que Efectivamente. nos animemos, vayamos haciendo. Y lo bueno es el granito de arena de iniciativas empresariales, el granito de arena de Por Derecho con ese espectáculo, lo otro. Al final, entre todos, acabamos juntando algo muy interesante e importante. Enseguida volvemos al CDO con las actividades que se hicieron el viernes, y ahí estaba nuestra compañera Ingrid, pero ahora ya sí, vamos con SAFE Abogados. SAFE Abogados. Somos especialistas en divorcios, cláusulas suelo y gastos de hipoteca. En SAFE Abogados luchamos por lo tuyo. Ven a vernos. Saldrás ganando. Bueno, en el programa de hoy, Ivana, vamos a hablar cómo recuperar el uso de la casa si entra un tercero a vivir con mi ex. Es decir... O una tercera, atención, o pero una vamos a tercera, ver, un eso. tercero o una tercera. Sí, bueno, Hay que hacerlo ahora en lenguaje neutro, como pongo aquí en la... Que en el Muy colegio bien. abogados están intentando Muy incentivarnos bien, eso, Jaime. porque yo he visto todo en el Igualdad despacho. siempre. No, y sobre todo porque ha salido una sentencia recientísima del 20 de noviembre del 2018, ¿vale? Que tuvo lugar en una sentencia de la Audiencia Provincial del 15 de enero del 2018, que en el caso de que vosotros dos, que Sí. estáis divorciados, a ti te dan el uso de la estamos casa. La casa divorciados. es comprada al 50%. Tú tienes a los dos niños y al cabo de Yo 5 tengo a los años niños. decides meter a tu nuevo novio en casa. Claro. ¿Qué Y llega pasa tu ahí? exmarido y dice, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, tengo que pagar el 50% del piso, el 100% Pero que puede del ocurrir alquiler, al revés. y encima, ¿No? o al revés, es un Puede caso. ser No, de momento está ocurriendo conmigo. Ah, Pero también, bueno, para Te sientes a gusto, Vamos a explicarlo, estás explicarlo viendo- para que la gente lo entienda. ¿Vale? Que nadie se sienta, él o ella, que nadie se sienta ofendido. Vamos a hablar, tenemos que elegir uno o una. Tranquilo, ¿vale? que lo Pero es el entendemos caso. perfectamente. Perfecto, vamos a ver. Hay dos supuestos en el que hay que ver el uso de la casa, que es Sí. cuando uno se divorcia o se separa y cuando se da la guarda custodia, ¿vale? Eso es importantísimo. Y hay que distinguir entre propiedad y uso. La propiedad siempre va a ser de que figure en la escritura de compraventa. Al 50%, al 100%, al 75%, como sea. Luego, ¿sí? Vale. Y la Los dos, propiedad perfecto. no va a cambiar. Pero el uso de la casa se lo dan a él
o a ella. O si son ¿En qué se matrimonios... basan para dárselo a él o a ella? Vale, ¿para qué se lo pasan? Quien tiene la guarda custodia de los niños tiene el uso de la casa. Bien. ¿Qué pasa en los sistemas de guarda custodia compartida? Que el uso de la casa se da de manera temporal durante un año. Pero vamos a un caso concreto, que es este caso que ha pasado. Vale. Caso tradicional hasta hace 5 años. La guarda custodia se la dan a ella. Vamos a comentar esta sentencia. Vale. La guarda custodia se la dan a ella. Y hay que ver dos casos, ¿vale? Si la casa es privativa o es ganancial. ¿Por qué? Porque hay casos donde la casa es de él, el uso, la guarda custodia se la dan a ella, resulta que él tiene que pagar el 100% de la hipoteca y le disfruta su mujer con sus hijos dentro. Aunque la casa sea de él. Sí, porque lo importante son los hijos. Ah. Vale, aquí lo importante son los hijos. Entonces, por eso ahora es tan importante a quién le da la guarda custodia, sea a él o a ella o ambos. Sí. Porque eso determina qué va a pasar con el uso de la casa. ¿Entendido? Vale, sí. Y luego hay que distinguir si los hijos son mayores de 18 años o menores de 18 años. Si los hijos son mayores de 18 años, no hay atribución del uso de la casa. Pero son menores, sí. ¿Y qué es lo que pasa en los casos que son menores de 18 años? Que se le dan o hasta que el hijo tenga más de 18 años o hasta que se produzca la liquidación de gananciales. Lo normal es que sea hasta que el hijo tenga 18 años. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El propietario, que estará al 50% en este caso, como hemos dicho, estaba comprado en gananciales, tiene que pagar el 50% la hipoteca, las derramas y el seguro de la casa. Porque la hipoteca te exige pagar un seguro de la casa por si se incendia o pasa algo. Lo cual es conveniente siempre tenerlo contratado. Sobre todo cuando te divorcias, por si le pasa algo. Nosotros hemos visto algún caso donde se incendia la casa. ¿Y qué pasa ahora con esa casa? Si no hay seguro, un problema ¿Paga mayor. la persona que...? No, claro, porque es que la propiedad es de los dos. Entonces ya empezamos con ese tema. Y luego además, el uso, quien tiene el uso de los dos, tiene que pagar el 100% de los suministros de la comunidad de vecinos y del vado de la casa. Pero vamos a explicarlo en términos castellanos para que lo entienda qué supone. El que está fuera de la casa tiene que pagar el alquiler de la casa nueva donde viva y el 50% de la hipoteca. Es decir, esto de aquí más el alquiler de casa. Lo que supone que tiene que pagar un alquiler de 500 euros, si tiene uno o dos hijos, con una o dos habitaciones. Los suministros de esta casa paga 150 euros al mes y el 50% de la hipoteca. Es decir, paga al mes 900 euros. Y luego vive. Y luego alquilate tu propia casa y vive tú. Estaba haciendo la comparativa de los gastos que tiene el que está dentro de la casa y el que está fuera de la casa. Bien. En cambio, el que está dentro de la casa solo tiene que abonar el 50% de la hipoteca, 250 euros como él, y suministros de la casa donde vive, 150. Es decir, uno paga 900 euros y otro paga 400. Claro, son 500 euros de diferencia. Claro, por el alquiler de la otra casa. Pero a su vez, el que no tiene el uso de la casa no tiene la guarda custodia de los niños. Entonces y tiene que asumir a su vez una pensión de alimentos. Sí. Claro. Entonces a lo mejor son 200 euros mínimo. Ya tiene 1.100 euros de costes frente a los 400. Es decir, hay una diferencia de 700 euros. Y claro, en este caso, ¿qué pasó? Dice, muy bien, yo quiero que mis hijos sean en esa casa, quiero seguir pasando pensión de alimentos a mis hijos, pero lo que no quiero es que encima de que pago todo, meta a otro en mi casa y viva en mi casa. Le pague la casa al ex. Claro. Y en este caso, en su momento, el abogado que es de Zaragoza, que lo planteó aquí en Valladolid, planteaba dos cosas. Uno, que se quitara el uso de la casa hasta la liquidación de gananciales, o que alternativamente se bajase la pensión de alimentos que pagaba. Porque decía, en ese momento, cuando pasé la pensión de alimentos a mis hijos, había una situación determinada. Pero es que ahora hay otra persona que ayuda al mantenimiento familiar. Y por lo tanto son más ingresos que entran. Y por lo tanto, el suministro que antes era entre mi mujer y mis dos hijos, ahora es entre mi mujer, mis dos hijos y el nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O la nueva. O la nueva, efectivamente. Lo he puesto aquí, Lola, pero estamos centrados en la sentencia, Eduardo, que es un caso real, ese caso. ¿vale? Donde es ella la que vivía y él el que estaba afuera. ¿Y cómo se concluyó Y entonces, ese caso? ¿él qué hizo? Bueno, pues tenía que demostrar que esa persona vivía dentro de la casa. Sí. Y lo que hizo fue contratar un detective. ¿Para qué? Para demostrar que efectivamente esa persona vivía en casa y ese detective demostró que era él, nuevo, el que llevaba a sus hijos a actividades extraescolares y muchos días los llevaba al colegio. Es decir, ejercía de pareja. Y a su vez acreditó también la convivencia marital. Es decir, acreditó que está viviendo. ¿Por qué? Porque esto, en cuanto metes la demanda, casualmente el otro no vuelve a aparecer en casa. Desaparece. Entonces, ¿cómo le demuestras que vive en casa? Si la luz, el agua, el teléfono está a nombre de ella, ¿cómo lo demuestras? La única forma es con un detective. Entonces, esta persona lo que presentó es una demanda de modificación de medidas
donde dijo, oiga, que me parece muy bien que entre el otro en casa, pero que el uso de la casa, que se lo habían dado hasta que tenga 18 años, que se extinga. ¿Por qué? Porque yo quiero vender esa casa. Porque claro, mi situación mejora mucho si me ahorro estos 250 euros de alquiler. ¿Y qué pasó en este caso concreto? Bueno, pues en este caso ha pasado que han dicho que el uso de la casa tiene que vender la casa ella. Extinguen el uso y entonces ahora él va a instar liquidaciones gananciales y puede vender el uso de la casa. ¿Por qué? Porque cuando el hijo es menor de 18 años, tú no puedes vender la casa, sí, pero con bicho dentro, que decimos, con niños dentro. Que de cara a un tercero pueden decir, yo tengo una sentencia que dice que aunque esta casa salga a subasta, yo tengo derecho a vivir en esta casa. Pero ahora no. Ahora el otro va a poder obligar a vender la casa de forma que o ella se la compra él, o él se la compra ella, o se saca a subasta pública, o se vende a través de la inmobiliaria. Lo cual es muy importante porque viene del Tribunal Supremo y es un referente, Eduardo. Y es de Valladolid. Y esto se va a aplicar a Valladolid y va a hacer que muchas personas que saben que su ex, sea lo ella, vive con otra persona, te va a cortar. Venga. ¿Me vas a cortar? No, Eduardo, no, no, ¿me vas a no, preguntar? no. Cuéntame. A ver, el tema en cuestión, como bien estás diciendo, seguramente habrá algún espectador o espectadora que está viendo reflejado. Hemos escuchado lo que es la situación, el tema y exactamente los gastos más o menos que equivaldrían a lo que cobrara cada uno, ¿no? Me imagino que estos van variando de lo que sea para cada uno. Esto es una hipoteca media. Hazte una idea que los pisos de Valladolid de una habitación mínimo estaban en 500 euros. Esto no lo cambiarán de repente, ¿no? ¿Cuál? O sea, la sentencia, digo, como tal. Como viendo lo que ha pasado con el tema de los gastos hipotecarios, sí, porque la gente puede recuperar todavía los gastos. Vamos a ver, en principio no, porque sala de lo civil solo hay una. No es como la de lo contencioso que hay 4. Bien. Entonces aquí no va a pasar ese riesgo. Pues si quieren más información, su caso es parecido al tema que estábamos hablando hoy y quieren comentárselo a Jaime Sanz, pues es muy fácil, 983 15 0030 o pasando por la calle San 15, ¿verdad? Correcto, y sobre todo, ojo, si saben que su ex no está viendo este programa y quieren instar la extinción del uso, que no se lo digan a nadie, porque primero hay que contratar a un detective para probar esa convivencia marital, claro, para luego poder conseguir el resultado. Vale, una cosa muy importante, Eduardo, la gente dice, bueno, es que no tengo dinero para contratar al detective. ¿Cuánto me cuesta el detective? Pues entre 1.000 y 1.500 euros, Eduardo. Simplemente eso, para que la gente sepa que no es algo tan relevante. Pero claro, el vender la casa hace que lo que me ahorro el detective en un año ya lo he hecho. A la larga sí, está claro. Gastas ese dinero para luego ahorrarlo. Inviertes ese dinero. Inviertes. Muy bien. Jaime, muchísimas gracias. Nada, gracias por haber venido a nuestro programa y habernos expuesto un caso que es real, que es un caso de la Audiencia Provincial de Valladolid, de una sentencia del 15 de enero del 2018, que la ha visto el Tribunal Supremo el 20 de enero del 2018. Es decir, en 8 meses el Tribunal Supremo ha resuelto este asunto. O sea, que va ahora rápido, parece el asunto. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Nada, pases buena semana, nos vemos la semana que viene. Ahora lo que hacemos es volver al CDO Covaresa. Allí estaba nuestra compañera Ingrid Zara y sigue haciendo deporte, haciendo ejercicio y sobre todo instruyendo. Vamos a por ello. SAFE Abogados. Somos especialistas en divorcios, cláusulas suelo y gastos de hipoteca. En SAFE Abogados luchamos por lo tuyo. Ven a vernos. Saldrás ganando. Estamos ahora mismo con dos de las personas de la Asociación contra el Bullying. Se llama Déjame Ser Feliz. Marta y Luisa, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Decirme qué es lo que aporta esta asociación, por ejemplo, hoy que estamos viendo la masterclass que están colaborando los chavales en el CDO. Bueno, pues lo que pretendemos es ayudarles un poco a que sepan cómo defenderse cuando tienen momentos un poco que van en contra de ellos y, bueno, que sepan defenderse, en definitiva. Que sepan superar y que se crean fuertes porque tienen la autoestima muy baja y tienen que saber los niños afrontar ciertas situaciones. El tema del bullying, algunos lo sufrís, otros lo habéis sufrido. Está a la orden del día, eso es de siempre, ahora se llama bullying. Yo siempre lo llamo lo mismo, los abusones de siempre, los chulitos del colegio, los chulitos del barrio o los chulitos de la calle que pegan o se meten con quien creen que es más débil. Porque a veces parece que es más débil y depende de ti que seas débil o no. Lo suyo es que siempre se corte desde el principio, cuanto antes lo cortemos es mejor. No esperar 2 días, 3 días, no. Se meten conmigo, desde el minuto 1 voy a informar de ello. No callaros, si os calláis es lo peor que podéis hacer. Cada vez el problema va a ir a más, no a menos. Entonces hay que defenderse, ¿vale? Cuanto antes te defiendas, mejor. Y no siempre
hay que defenderse pegándose, que es lo que yo digo. Lo que quiero transmitiros es que no siempre, porque seas muy bueno peleando, tienes que utilizar la violencia, no. Luisa, ¿cómo aconsejáis a los niños para que vengan, por ejemplo, a estas masterclass tan importantes para ellos? Pues que no tengan miedo y que se decidan y que se lo digan a los padres, que lo primero es decírselo a los padres para que le puedan ayudar. Me imagino que habréis visto muchos casos de bullying y los chavales, cuando les pasa esto, ¿qué es lo primero que hacen cuando les ocurre en clase, por ejemplo? Pues lo primero, no quieren ir a clase. Bueno, es que les cuesta mucho decirlo, no lo cuentan, lo tienes que detectar. Los niños empiezan a tener una clase de síntomas, es como dolor de barriga todos los días, no quieren ir al colegio, no comen, tienen pesadillas, están súper tristes, bajan en las notas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectarlo. Marta, estamos hablando de que continuamente ponen excusas para evitar en todo momento, pero no lo cuentan. No lo cuentan, no, les cuesta muchísimo. Además, los profesores muchas veces sí que colaboran, pero otras veces también les cuesta, porque siempre está la frase de es cosa de niños, es que le dais mucha importancia, le sobreprotegéis. Entonces es difícil. Gracias a la asociación como la vuestra, Déjame Ser Feliz, y al CDO Covaresa en este caso, estamos asistiendo a una masterclass de defensa personal infantil muy importante contra el bullying. Yo os animo, por lo menos, a que veáis este reportaje. Desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima. CDO Covaresa, 30.000 metros cuadrados dedicados al deporte y al ocio en torno a tu bienestar. Disfruta de nuestra luminosa sala de fitness y de un amplísimo abanico de actividades dirigidas. Spa, zona de agua, pista de hielo, pádel y mucho más. Hay 1000 maneras de ponerse en forma. Nosotros las tenemos todas. Yo soy del CDO. Y ahora vamos a hablar de cuidarnos. Qué importante es que todas las revisiones las llevemos al día y que el especialista o la persona de referencia que nos cuida realmente nos conozca. Por ello vamos a hablar con María Jesús de Hoyos Llorente. Adelante. Muy buenas, María Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Por favor, adelante, Gracias. siéntese. Y vamos a empezar a hablar... Sí, ahí, perfectamente. Bueno, María Jesús, estábamos hablando de que es importante que haya una relación de confianza en la asistencia médica, ¿verdad? Sí, es muy importante la relación de confianza. Y esta la tenemos que establecer, si podemos, desde la primera entrevista que tenemos con el paciente, porque cuanto más empatía y más confianza vayamos teniendo con nuestro paciente y tenga él con nosotros, más vamos a conocerle y más vamos a conocer las circunstancias que le rodean, y esto hace que a la hora de tratarle tengamos más datos y sea mucho más fácil. Bueno, desde Recoletas, realmente cuando se plantean ustedes la primera visita de un paciente, ¿cómo se desarrolla? En una primera entrevista, cuando tenemos una primera entrevista con el paciente, siempre parece que muchas veces vamos a hacer solo preguntas acerca de su salud, pero no. Desde el principio intentamos esa relación de confianza. No hay que olvidar que cuando un paciente va a la consulta siempre va pues, con unos miedos, con una preocupación, porque está enfermo. Eso le hace más vulnerable. Entonces, nuestra primera entrevista es muy importante porque tenemos que acercarnos a él, incitarle a que tenga con nosotros esa confianza, y a la vez que hacemos preguntas de ¿eres alérgico? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué te pasa? Vamos metiendo preguntas de a lo mejor de dónde eres, qué actividades tienes, así a lo mejor pues ya sabemos si es deportista, si no lo es. Eso nos da pistas de cómo enfocar pues alguna terapia u otra. Pero cuando llega un paciente, no lo sé si les ocurre, que tienen que trabajar esa relación de confianza, sí, ¿no? Para que realmente se abran con ustedes, porque al final muchas veces, hasta incluso cuando vamos al médico, no queremos acabar de contar todas las cosas. Esto les pasa, ¿no? Sí, eso pasa. Sí. Pero claro, para eso nosotros vamos dirigiendo la entrevista. En un principio tú dejas que el paciente se abra, y si no se abre, que también pasa, le vas haciendo preguntas para ir acercándote a él, porque muchas veces si dejas que el paciente hable, pues estamos media hora y no te da toda la información que tú necesitas. Claro. Con lo cual nosotros pues desde siempre nos vamos entrenando en una entrevista
ciertamente va dirigida hacia esa relación que queremos establecer con el paciente. Usted como médico de atención primaria, cuando algún paciente desarrolla una enfermedad que lleva un largo periodo, ¿el control de ese periodo quién lo desarrolla? Nosotros. ¿Lo derivan o lo trabajan? A ver, nosotros tenemos que conocer todos los altibajos y todo el proceso de la enfermedad, porque al final, primero, es el profesional en el que el paciente más confía. Porque yo si necesita un diabético, se me descompensa, pues le voy a derivar al endocrino, sí, pero él me vuelve con la información, el endocrino me da esa información y con todo yo trabajo con ello, porque a lo mejor, además de eso, resulta que se ha roto un pie. ¿Y qué pasa si se ha roto un pie? Pues que va a tener menos actividad y hay que tener en cuenta que es diabético, tengo que tener en cuenta que hace menos actividad, a lo mejor hay que modificar el tratamiento y el profesional que tiene el conjunto de toda esa información es el médico de atención primaria. Y es importante que Y es muy importante. Y es muy importante que, o incluso si el paciente acude a urgencias o acude a otro profesional que hemos derivado, que nos venga a contar la información, porque cuanto más información tengamos del paciente, mejor le vamos a tratar y más conocimientos tenemos para enfocar todos los aspectos. Pero el médico de familia, como así decirlo, aparte del diagnóstico y el tratamiento, ¿en qué más nos puede ayudar? Hombre, nosotros aparte de que yo creo que el 90% de los diagnósticos y tratamientos los realizamos en atención primaria, además enfocamos mucho en la prevención. Si yo tengo una enfermedad crónica o el paciente tiene una enfermedad crónica, pues vamos a ver dentro de la evolución cuándo puede empeorar, cuándo no puede. Le vamos a dirigir la enfermedad como si fuésemos un director de orquesta, que a lo mejor pues los violines es una diabetes, los trompetas son una fractura de tobillo, como he dicho antes, y nosotros somos los que conocemos un poquito de todo para englobarlo y acompañarlo, sobre todo acompañarle en el proceso de su enfermedad y apoyarle en todo momento, porque las enfermedades tienen altibajos, al igual que el paciente. Las recetas, la baja laboral y todo. Las recetas, la baja laboral, las recomendaciones de alimentación, de ejercicio físico, la prevención de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, pues decirle, pues ahora nos hemos pasado un poco de peso, vamos a hacer un poco de dieta, ahora necesitas moverte un poco más porque vamos a... Todo eso lo hacemos nosotros. Digamos que el profesional que nos atiende en urgencias es mucho más distante de la persona que nos lleva que nos lleva en el día a día, ¿no? A ver, cuando un paciente viene a urgencias, nosotros tenemos que ser mucho más empáticos. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente tiene una sensación de urgencia, de que está más grave de lo que habitualmente puedo estar. Entonces, la urgencia la debemos aprovechar desde el principio para empatizar con el paciente, porque si logramos tranquilizarle, logramos que tenga confianza con nosotros en 2 minutos, porque hay que reconocer que no tenemos mucho tiempo, va a aceptar mejor el tratamiento y además debemos aprovechar para en las indicaciones finales explicarle muy bien el diagnóstico, explicarle muy bien el tratamiento y sobre todo dirigirle hacia dónde tiene que ir. Y desde el servicio de urgencias luego ya dentro del grupo Recoletas también se deriva, ¿no? Así tiene que seguir. Nosotros cuando finaliza la atención en urgencias, yo le acompaño o llamamos a la administrativa y le decimos, dele cita con el traumatólogo, dele cita con el ginecólogo, con quien consideremos que sea necesario para esa urgencia. Y si no necesita ser derivado al especialista, siempre insistimos, y con este informe vaya usted a su médico de cabecera, porque la urgencia es la parte de un todo. Y ese todo es lo que lleva el médico de atención primaria. ¿Usted considera que en general nos cuidamos o solamente nos acordamos de cuidarnos cuando duele? Yo creo que yo por lo que veo los jóvenes cada vez se cuidan un poco más, tienen más en cuenta, bueno, una parte de la población tiene muy en cuenta la alimentación, el hacer deporte, pero luego la verdad es que muchos nos acordamos cuando nos duele. Cuando nos empiezan a doler las rodillas decimos, ¡ay, estos kilos que me sobran!
pero cada vez yo creo que va habiendo más conciencia de cuidados, o a lo mejor vienen bastantes jóvenes a la consulta de médico de familia a decir, pues quiero ver cómo estoy, vale, pues entonces le haces un chequeo, le preguntas por los antecedentes familiares, que son muy importantes, pues si su padre o su madre son hipertensos, pues para vigilar esa hipertensión que pudiera tener el hijo o no, pero sí, y además se da mucho consejo para prevenir, educación sanitaria muy importante dentro de la atención primaria. Y los controles, ¿verdad? Y los controles. Yo creo que a lo mejor una de las carencias que acabamos teniendo muchas veces por el día a día que llevamos en nuestras vidas es no acabar teniendo tiempo para hacer esos controles que nunca están de más. La verdad es que ¿cuántas veces decimos voy a ir al médico y luego nunca voy? Incluso ¿cuántas veces vas a quedar con un amigo y tampoco quedas? O sea, pues ir al médico pues muchas veces lo dejamos para el último lugar, pero una consulta puede durar 10, 15 minutos. Y hacerse un análisis, pues lo que tardes en llegar y 3 minutos, o sea que en realidad si nos lo planteamos, lo pensamos, no es tanto tiempo, o sea que yo creo que sí que debemos acudir, sobre todo hay etapas de la vida que tenemos que tener más cuidados, las etapas de cambio, que ahí sí que deberíamos acudir por lo menos a que nos den unas recomendaciones. Hay muchas veces que vas y simplemente les dices, está usted muy bien, venga usted el año que viene y ya está. Bueno, pues estamos, como saben, en nuestra sección de Recoleta, Red Hospitalaria, y estamos hablando de... En otras ocasiones a lo mejor hablamos de cosas más específicas, aquí es una atención más primaria, más de concienciarnos de que debemos de ir. Lo estábamos comentando durante toda la entrevista, pero cuando llega la primera visita, ese primer momento, ya se ponen en sus manos y marcan unos plazos de cuándo vamos a hacer esto, cuándo vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro. Eso va a depender del motivo muchas veces y del paciente de esa primera consulta. Si un paciente viene porque viene simplemente porque tiene un catarro, pues a lo mejor te vas a plantear tratarle el catarro o tratarle la enfermedad que tenga y ya aprovechas, vas metiendo para hacer un poco de prevención. Pero todo va a depender del motivo y del paciente. Muchas veces, hay veces que decimos, venga usted dentro de 3 meses. Y ya en ese tiempo nos vamos planteando, hacemos un estudio de cómo vamos a enfocar al paciente, porque claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor tienes 10 minutos, 15 minutos para el paciente, a continuación tienes otro, pues muchas veces cuando es la primera entrevista te lo anotas y al final vas a hacer pues como un planteamiento de qué voy a hacer con este paciente. Muchísimas gracias. Pues como decíamos, desde nuestra sección de Recoletas, hoy teníamos a María Jesús de Hoyos. ¿Ha visto a que es muy sencillita la entrevista? ¿A que no? Sí, bueno, estoy muy nerviosa, pero sí. Nada, no se lo ha notado y lo ha hecho estupendamente. Muchísimas gracias por habernos visitado y seguro que gracias a esta entrevista a lo mejor un poquito en la conciencia hemos tocado. Espero y a ver si vamos un poquito más al médico y nos cuidamos más, nos preocupamos más por nosotros mismos que por el día a día y del estrés que vivimos en el trabajo. Exactamente. Muchísimas gracias. Bienvenidos un día más a la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid y a un nuevo programa de InnoLead. Hoy os vamos a hablar de un nuevo proyecto europeo que se llama P4Trans, un proyecto destinado a diseñar políticas de desarrollo urbano sostenible para el futuro. El proyecto P4Trans es un proyecto que está financiado por el programa Interreg de la Unión Europea y en el que participa no solo Valladolid, sino otras 4 ciudades europeas, que son de Polonia, Alemania, Gran Bretaña y Grecia. Todos vamos a trabajar con el mismo fin de desarrollar estas políticas de desarrollo urbano sostenible para el futuro. Lo original de este proyecto es que los protagonistas son los ciudadanos, es decir, que este diseño no lo van a hacer expertos, especialistas en transportes, en movilidad, sino que son los propios ciudadanos quienes lo hacen, que en definitiva son los usuarios los que viven la ciudad, los que usan el transporte. Y además también tiene de original en que lo vamos a hacer con una proyección de futuro a largo plazo, es decir, no vamos a pensar en un plan para los 2 próximos años, sino que nos vamos a poner
en qué va a pasar en 20 años, cómo queremos que sea la ciudad y movernos por la ciudad dentro de 20 años. Esto lo vamos a hacer a través de un panel ciudadano en el que hemos seleccionado entre los voluntarios que se han presentado 25 personas. 25 personas de diversas edades, formación, distinta procedencia, hombres y mujeres. Se trataba de hacer un grupo muy heterogéneo para que pudieran surgir a su vez opiniones muy heterogéneas. Vamos a trabajar con una metodología muy novedosa, innovadora, en el que primero haremos un viaje al pasado de cómo eran las cosas hace 30 años y cómo veíamos el futuro, y luego trabajaremos en ese futuro, cómo será. Lo que queremos es lograr lo que nosotros llamamos una visión. Una visión es una imagen de un futuro deseado. Cómo queremos que sea el futuro, y para eso tenemos que pensar en nuestros sueños, nuestras esperanzas, para trabajar por ellos, pero también tenemos que pensar un poco en qué nos preocupa y qué temores tenemos para qué hacer para evitar eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en InnoLead con un montón de ciudadanos que están dispuestos a participar en este proyecto tan interesante. Nos encontramos en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, en un proyecto muy interesante, en un proyecto europeo en donde estamos realizando un panel de ciudadanos para ver la visión del futuro del transporte público, de la movilidad sostenible para los próximos años. Yo creo que es una iniciativa muy interesante porque todo lo que sea oír a las personas, a los ciudadanos, a los usuarios de esa movilidad, yo creo que es muy importante y podemos sacar unas conclusiones en donde nos podemos orientar para el futuro. Yo creo que en este aspecto, el de la movilidad sostenible, se está trabajando ya desde hace mucho tiempo, desde OASA, desde el Ayuntamiento de Valladolid. Por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo muy importante en la renovación de la flota, en la adquisición de vehículos no contaminantes o lo menos contaminantes posible. Llevamos comprados varios vehículos híbridos. En el mes próximo, en diciembre, recibiremos 6 unidades híbridas. Se está procediendo a la licitación, a la construcción de una estación de carga de gas natural comprimido para utilizar esa tecnología con los nuevos autobuses que se puedan ir comprando, y que son muestras inequívocas de que necesitamos, por un lado, hacer sostenible la movilidad desde un punto de vista medioambiental, y luego también desde otro lado, lógicamente, tenemos que hacerlo sostenible desde un punto de vista económico. Es decir, es necesario invertir todos los recursos disponibles para ofrecer una mayor movilidad sostenible a los ciudadanos. Por otro lado, también es importante, y aquí también se está trabajando sobre eso, la multimodalidad. Yo creo que también es imprescindible cuando hablamos de movilidad. No solo nos tenemos que limitar al tema de autobuses, tenemos que hablar de coches, tenemos que hablar de bicicletas, tenemos que hablar de patinetes, de cualquier otro objeto de ir andando. Valladolid es una ciudad muy propensa a poder ir andando, y por lo tanto tenemos que ver todo en su globalidad. No ya solo cuando hablamos de transporte público no tiene que ser el tema de los autobuses solo, sino tenemos que hablar de otras muchas cosas, coordinar, establecer unos puntos modales en donde un autobús del Alfoz, una persona que viene del Alfoz pueda coger un autobús urbano, pueda coger una bicicleta, o pueda coger un taxi, o pueda desplazarse de una manera lo más sostenible posible por la ciudad de Valladolid. En eso estamos aquí, y bueno, yo creo que es un proyecto muy importante, y pongamos toda la carne en el asador, es bueno para el futuro. Me gustaría hacer una breve reflexión sobre el tema que nos ocupa en el día de hoy, en el proyecto europeo de P4Trans. Al fin y al cabo se trata de un proyecto para llevar a cabo las estrategias de las administraciones en general y de la nuestra en particular, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, a través de un proyecto europeo que lo que busca, como creo que todos los recursos, como todas las herramientas de que dispone la Administración para conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las ciudades, ¿no? En el caso de los núcleos urbanos de gran importancia, está claro que la evolución en la calidad de vida, en la disponibilidad económica, sobre todo de recursos de los habitantes, pues nos lleva a utilizar
pues una serie de modos de transporte, en este caso, que quizá no sean los más eficientes. Está claro que los niveles de contaminación, tanto atmosférica como acústica, emisión de partículas, etcétera, está causando unas externalidades negativas que se traducen en un déficit en la salud de los ciudadanos y, por lo tanto, las administraciones están preocupadas. El índice de muertes por contaminación es muy elevado, demasiado elevado, y creo que ese rédito social no lo podemos seguir manteniendo, y hay que buscar otras alternativas para mantener las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida y que las ciudades sean más amables desde todos los puntos de vista, las tres dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? La ambiental, la económica y la social. Se trata, por lo tanto, de poner en marcha una serie de recursos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos con los recursos de que se disponen, no solo los monetarios, sino también los recursos humanos que, bueno, los trabajadores, que tanto de la administración como del sector privado, tenemos que tender a unificar nuestras fuerzas para que la calidad de vida y la salud de los ciudadanos sea la mejor posible. En ese sentido, el Ayuntamiento de Valladolid, pues a través de sus distintas áreas funcionales, está buscando alternativas para mejorar la calidad de vida, tanto desde el área de medio ambiente y sostenibilidad, como del área de urbanismo, como el área de seguridad y movilidad, servicios sociales, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En el caso del transporte, pues bueno, a través del Centro de Movilidad Urbana, que es donde trabajo y de lo que yo más les puedo contar, está implantando una serie de herramientas para modificar, trasladar las necesidades de movilidad, los usos que se hace de los elementos de transporte hacia otros más sostenibles. Estamos viendo que está apostando fuerte por el transporte público colectivo urbano, mejorando la eficiencia en el transporte, dando una mayor cobertura, si es posible, para que la mayor parte de la población pueda acceder a él en tiempos razonables. Estamos viendo que se están implantando también otros modos de transporte que podríamos definir como activos, fomentando los desplazamientos a pie y en bicicleta. Está incrementando en la medida de lo posible la red de carriles bici, no solo en su infraestructura, sino también de una manera más flexible para que la inversión, el coste económico permita implantarlo y no sea tan caro, pero con la idea de que sea accesible para todos. También empleando los recursos disponibles y avanzando, creando conciencia, intentando modificar la cultura de movilidad. De poco sirve hacer mucha infraestructura si no se utiliza, de poco sirve hacer grandes inversiones si no llega a toda la población, y por eso está modificando un poco el área del centro de la ciudad. Se trata de que todos ganemos, con que todos pongamos de nuestra parte y salgamos ganando la globalidad de la sociedad. Soy usuario de los carriles bici que ha impulsado el Ayuntamiento y me gustaría pues aportar mi pequeño grano de arena con respecto a mi experiencia y lo que yo veo con el transporte. Y pues las pequeñas cosas que se podrían mejorar es pues que sea un poco más rápido con respecto a los servicios, las frecuencias que tiene, porque es como todo, si al final me va a llevar más tiempo utilizar el autobús, que va a ser lo normal, pero si me lleva mucho más tiempo terminaremos cogiendo el coche propio. Me parece positivo el poder hablar con los ciudadanos directamente, el haber cogido un grupo bastante heterogéneo y decir qué es lo que os parece mal, qué es lo que os parece bien, qué soluciones, qué visiones tenéis en un futuro. Eso es lo que más me parece importante, el poder hablar con todos. Pues mira, recientemente me han regalado un patinete eléctrico, que es como última tendencia en transporte, y la verdad que creo en que el futuro pase por fomentar bicicletas, esto de los patinetes, sistemas de movilidad personal. Pues yo realmente creo que Valladolid, por lo llana que es, tiene mucho potencial para el tema bicicleta, el patín, ya sea eléctrico o no, para andar, moverse. Yo creo que es una ciudad que vale para eso. Pues la verdad que el transporte público no lo utilizo mucho por comodidad, digamos, porque me muevo en mis medios. Como mejoran, no lo sé, quizá el tema de frecuencias. Yo cuando utilizaba el autobús, el que pasaba por mi zona pasaba poco.
La verdad es que es fenomenal que hayan dado esta oportunidad a los ciudadanos de expresarse y de dar sus opiniones en cuanto a temas de movilidad y de alguna manera pues, bueno, manifestar en qué situación se encuentra la movilidad en Valladolid, qué posibilidades tenemos de mejora a largo plazo, porque yo creo que es algo que hay que ver a 20, 25, 30 años, como se ha comentado, y de alguna forma es algo bueno para los ciudadanos que no directamente los políticos decidan sobre cosas de ciudad, yo soy usuario de bicicleta y de autobús, de transporte urbano, y bueno, y la verdad es que hay algunas ideas, algunas cosas que me gustaría aportar para que esto mejorara. Tenemos ejemplos de ciudades donde se ha hecho una gran peatonalización de la zona centro de las ciudades, donde no quieren renunciar a esa peatonalización después de varios años porque se ha demostrado que es una buena iniciativa y, por ejemplo, en el caso de Valladolid, pues sería interesante que se realizara una, digamos, peatonalización amplia del centro, de tal forma que se pudiera acceder al centro en otros medios de transporte urbano directamente, a través o peatonal o en bicicleta y no solamente en vehículo, que estamos muy apegados al vehículo. En principio, a corto plazo es complicado porque digamos que la mayoría de los ciudadanos tenemos un vehículo a combustión. Entonces, el deshacernos de ese vehículo pues es complicado y el adquirir otro vehículo pues tiene un costo asociado. Luego hay otras implicaciones en cuanto a las materias primas. Todos hablamos de la gran potenciabilidad que puede tener el vehículo eléctrico, pero vamos a ver en qué situación está el tema de las baterías, en qué situación está, digamos, los recursos materiales que tiene este planeta, a ver si puede asumir esa transformación. Yo creo que tenemos que jugar bazas no solo en el tema de movilidad en eléctrico, sino otro tipo de movilidades y principalmente movilidades colectivas, ¿no? Que los recursos que necesita el transporte en este caso son menores puesto que influyen más número de personas. Vivo en San Pedro Regalado, que es uno de los barrios más periféricos. Entonces yo tengo 2 niños pequeños y simplemente el querer moverme al centro para mí es una odisea, porque no andan mucho. Entonces, claro, en el momento en que eso tenemos que estar cogiendo autobús. De repente un niño dice que se cansa y que no anda y no anda. Me gustaría poder tirar mucho del carril bici, que la verdad es que por esa zona hay mucho carril bici, pero claro, hasta el centro no hay. Y todavía no tengo, ellos son pequeños, tienen 7 y 5, tampoco tienen la seguridad de poder manejar mucho el tráfico. Entonces, claro, si se mejorara mucho el carril bici, seguramente podríamos acceder mucho más al centro en un medio más sostenible, pero a día de hoy, para moverme a cualquier sitio de la ciudad con niños, y ya no te digo si hay sillas o no hay sillas de bebés, para mí el transporte público es esencial. Pues la verdad es que lo de la bici suena como muy fácil, pero yo, por ejemplo, si me quisiera cambiar de barrio, yo tengo que buscar un barrio que esté bien comunicado por el transporte público. Yo ahora, como te decía, son pequeños, pero cuando mis hijos empiecen a salir de marcha o alguna cosa así, yo hay barrios que todavía veo mal comunicados con transporte público, que yo no me iría a vivir ahí porque yo ya pienso en que mi futura casa me va a durar muchos años. Entonces, claro, que mi hija se vaya a ir de fiesta y que pueda, aunque el transporte público la deje a 10 minutos, que tenga que ir 10 minutos andando sola a casa, yo hoy por hoy no lo veo viable. Yo creo que en Valladolid se tendría que ampliar mucho la red de autobuses. Creo que hay muchos barrios nuevos que están en la periferia que el transporte público pasa muy poco, o sea, no recorre realmente el barrio. Creo que la línea de autobuses, o si es en cualquier otra ciudad, de metro, lo que sea, tiene que acceder mucho más a las poblaciones del Alfoz. Yo creo que el transporte del futuro, para que sea sostenible, sobre todo tiene que ser colectivo. Hay que tender a pesar de la globalización, a que se compartan mucho más las cosas y sobre todo el transporte. Pues a lo largo del programa hemos podido ver a varios de sus protagonistas, sobre todo a varios ciudadanos que están aquí tomando parte en este proyecto. También habéis tenido oportunidad de escuchar a algunos de los moderadores y cómo se han ido trasladando un poco todas esas ideas que han ido surgiendo de qué transporte queremos, un transporte amable, accesible, que sea fácil y que sea seguro. Muchas son las ideas que han surgido hoy. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que la innovación, el cambio, no solo está en el cambio tecnológico, sino también en el cambio de las personas, en cómo las personas debemos colaborar más, respetarnos más. Creo que este proyecto también tiene mucho de eso, de construcción común. Vemos, por tanto, que la Agencia de Innovación no solo se dedica a la innovación tecnológica, sino también a la innovación social y que la Agencia de Innovación es, como no, un punto de encuentro.